La mañana del 22 de marzo era sorprendentemente clara para Sioux Falls en esta época del año. Fiona Cambridge estaba de pie junto a la ventana de la cocina, removiendo el azúcar de su café matutino y observando cómo la luz dorada del sol se deslizaba lentamente por el césped de los vecinos. 35 años. Hoy cumplía 35 años. No es que le pareciera una fecha especialmente importante, pero seguía siendo su cumpleaños y esperaba que Quentin no lo olvidara. Fiona tomó un sorbo de café y refunfuñó. Demasiado amargo. Últimamente no conseguía prepararse la taza perfecta. Dejó la taza sobre la mesa con un suspiro y miró el reloj. Las 7:15. Hora de ir a trabajar. Quentin ya se había marchado hacía una hora, en silencio, casi de puntillas para no despertarla. Al menos, eso pensaba ella. Ser enfermera en el hospital de la ciudad de Sioux Falls requería mucha energía, sobre todo en la UCI, donde Fiona pasaba 12 horas 3 veces por semana. Pero hoy era un turno corto, de 8 a 2, y Fiona esperaba secretamente que le diera tiempo a prepararse para la noche. Quizá Quentin la sorprendiera después de todo. Tal vez. En el hospital, todo siguió como de costumbre, revisando a los pacientes, siguiendo las órdenes de los médicos, rellenando interminables formularios y papeleo. Sus compañeros le deseaban un feliz cumpleaños, algunos con palabras, otros con galletas caseras, y Marta, la enfermera jefe, incluso le había regalado una figurita de cerámica de un ángel. «Para protegerte, cariño», dijo abrazando a Fiona. 35 años es una edad maravillosa. Fiona sonrió agradecida, pero en el fondo de su mente sintió una especie de vacío. 35. No era como se había imaginado ese número cuando era más joven. Sus sueños incluían una carrera, tal vez incluso la facultad de medicina, una casa propia con una valla blanca, hijos, hijos. Lástima que lo de Quentin no funcionara. O mejor dicho, el momento no funcionó. Primero Quentin quería terminar su máster en empresariales, luego afianzarse en la empresa, luego conseguir un ascenso. De todos modos, siempre había una razón para dejarlo para más tarde. A las 2 de la tarde, Fiona se bajó y se dirigió a casa. Tenía un pequeño plan: parar en el supermercado, comprar algo de comida para una cena ligera, una botella de buen vino, incluso podía derrochar un poco, tal vez unas velas. Nada lujoso, solo una velada agradable con su marido. Por supuesto, es poco probable que él se acuerde de su cumpleaños, pero no importa. En 8 años de matrimonio, estaba acostumbrada a que Quentin a veces se olvidara de esas pequeñas cosas. Fiona se quedó en el supermercado más tiempo del que había planeado. Pasó mucho tiempo eligiendo entre filete y salmón. Al final eligió el salmón, Quentin lo prefería. Se quedó en la sección de vinos mirando las etiquetas hasta que se decidió por una botella de Pinot Noir, que pensó que le gustaría a su marido. En la sección de dulces compró una pequeña tarta de chocolate. No se podía celebrar un cumpleaños sin tarta, aunque tuviera que comérsela sola. En casa, lo primero que hizo Fiona fue encender el horno para precalentarlo para el salmón y fue al armario a por un molde. Estaba a punto de sacar la comida de la nevera cuando su teléfono emitió un sonido inconfundible. Había llegado un mensaje de texto. Fiona se limpió las manos con un paño de cocina y cogió el teléfono. Era de Quentin. Algo en su interior se estremeció al ver su nombre en la pantalla. De verdad se había acordado. «Fiona, tenemos que hablar. Esta noche no vuelvo a casa. Mejor dicho, no voy a volver a casa. He estado en una relación con Darla de marketing durante los últimos 2 meses. Hemos decidido estar juntos. Recogeré el resto de mis cosas este fin de semana. Lo siento». Fiona releyó el mensaje 3 veces antes de que empezara a tener sentido. Se hundió en la silla y sintió que las rodillas se le doblaban. 2 meses. 2 meses llevando una doble vida y ella no se había dado cuenta. O no quería darse cuenta.
Esas reuniones tardías, los repentinos viajes de negocios de fin de semana, la nueva colonia que había olido en su camisa el mes pasado, todo cuadraba, pero Fiona seguía creyendo a su marido como lo había hecho durante los 8 años de su matrimonio. Darla. Fiona solo la había visto un par de veces en las fiestas de la empresa, una joven con una figura perfecta y una sonrisa perpetua en la cara. Era irónico. Fiona siempre había pensado que ella y su marido tenían un matrimonio sólido basado en el respeto y la confianza mutuos. Una confianza que él había destrozado con un simple mensaje de texto, el día de su cumpleaños. Fiona se levantó despacio y entró en el dormitorio que compartían. El armario de Quentin parecía medio vacío. Habían desaparecido sus trajes favoritos, la mayoría de sus camisas y el caro jersey que ella le había regalado por Navidad. La mesilla de noche de su lado de la cama parecía intacta, pero en su interior no había ni el libro que leía, ni su reloj, ni los gemelos que guardaba en una cajita. Se había llevado las cosas gradualmente, poco a poco, mientras ella estaba en el trabajo. Planeó su partida, cuidadosamente preparada, y ella ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo podía alguien estar tan ciego? Fiona se hundió en el borde de la cama, mirando el armario vacío. Una oleada de recuerdos la invadió. Su primer encuentro en el bar de Teddy, 7 años atrás. Ella acababa de licenciarse en medicina y había empezado a trabajar en el hospital. Quentin parecía tan seguro de sí mismo, tan ambicioso, con un brillo en los ojos cuando hablaba de sus planes. Estaba en el primer peldaño de la escala profesional en Midwest Insurance y soñaba con llegar a lo más alto. En 5 años dirigiré el departamento, dijo, dando un sorbo a su cerveza y mirándola con esa mirada especial que la dejaba sin aliento. Y en 10, seré director de desarrollo regional. Fiona creyó cada una de sus palabras, vio en él lo que a ella misma le faltaba: determinación, ambición, confianza en su propio camino. Quentin sabía lo que quería y no tenía miedo de hiera por ello. Su boda, 1 año después de conocerse, fue modesta, en el ayuntamiento de Sioux Falls, con una pequeña recepción en casa de Teddy, a la que acudieron sus pocos amigos y parientes. Para entonces, el padre de Fiona había muerto y su madre vivía en Florida y no pudo asistir por problemas de salud. «Te haré feliz», susurró Quentin aquella noche, y Fiona le creyó con todo su corazón. Los primeros años fueron realmente felices. Quentin trabajaba duro y Fiona le apoyaba en todo. Cuando decidió matricularse en un máster nocturno en empresariales, ella se hizo cargo de la mayor parte de los gastos para que él pudiera concentrarse en sus estudios. Soñaba con seguir estudiando algún día, quizá ser paramédico o incluso médico, pero siempre apartaba esos pensamientos, consciente de que ahora era más importante apoyar a su marido. Cuando Quentin consiguió su primer ascenso, lo celebraron en el mejor restaurante de la ciudad. Pidió una botella de champán que a Fiona le costó casi el sueldo de una semana, pero a ella no le importó. Estaba orgullosa de sus progresos y feliz de verle avanzar hacia su sueño. «¿Ves? Te lo dije», sonrió Quentin levantando la copa. «Esto es solo el principio». Y volvió a creer. Luego vinieron otros ascensos y el traslado a una casa más grande, no en la parte de la ciudad que Quentin quería, pero era todo lo que podían permitirse con sus ingresos combinados. Quentin hablaba a menudo de la casa más grande, del coche nuevo, de los viajes que harían algún día. «Primero tienes que consolidar tu posición en la empresa», explicaba. «Todo llegaría con el tiempo». Y ella esperó. Esperó a que llegara el momento de pensar en sus hijos, en sus deseos, en sus sueños. Pero ese momento nunca llegó. En los últimos 2 años, su relación se había vuelto más tensa. Quentin se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, cada vez se interesaba menos por sus asuntos, cada vez se quejaba más de la rutina de sus vidas, de que no podían permitirse las cosas que él creía que se merecían. «Mira a Bradley», dijo, refiriéndose a su colega.
Tiene una casa el doble de grande que la nuestra y un BMW nuevo. ¿Y yo qué tengo? Un Ford de segunda mano y una hipoteca sobre una casa que ni siquiera está en un barrio de lujo. Fiona intentó recordarle que ellos tienen muchas cosas que otros no tienen. Un trabajo estable, casa propia, sanidad. Pero Quentin solo le hizo un gesto. Eres demasiado modesta, Fiona. A veces hay que esforzarse más. Y luego vinieron los extraños viajes de negocios, los regresos tardíos, el olor a perfume ajeno en su ropa. Y ahora este mensaje. El día de su cumpleaños. Fiona volvió a la cocina y miró la comida extendida sobre la mesa. El salmón que había comprado especialmente para Quentin, el vino que había elegido durante tanto tiempo, la tarta que iba a compartir con su marido. Ahora todo parecía carecer de sentido. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Quentin. Lo siento mucho. Espero que algún día puedas perdonarme. Mi abogado tendrá listos todos los papeles del divorcio la semana que viene. Fiona sintió que un nudo le subía a la garganta y los ojos empezaron a escocerle de lágrimas. Tiró el teléfono sobre la mesa y se acercó al horno. Lo apagó. Ya no necesitaría el salmón. Sacó de la nevera una simple botella de vino blanco que llevaba allí desde el mes pasado y se sirvió un vaso. 35 años. Un cumpleaños sin marido, sin velas en la tarta, sin planes de futuro. Fiona bebió un sorbo de vino y sintió que le quemaba la garganta. «Feliz cumpleaños, Fiona», susurró, mirando al vacío de la cocina. Al otro lado de la ventana, el día se consumía lentamente, y con él los 8 años de su vida que había pasado apoyando los sueños de un hombre que ni siquiera tuvo el valor de decirle a la cara que ya no la amaba. La primavera en Sioux Falls era siempre impredecible, sol radiante por la mañana y pesadas nubes plomizas por la tarde. Fiona estaba a punto de salir del hospital tras un turno de 12 horas cuando las primeras gotas de lluvia golpearon el techo del aparcamiento cubierto. Suspiró y se subió la capucha de su ligera chaqueta. En la previsión meteorológica no se mencionaba la lluvia, pero ¿acaso le importaban a la naturaleza las predicciones de los meteorólogos? Hacía exactamente un año que Quentin había salido de su vida. 365 días, cada uno de ellos comenzando con la constatación del vacío al otro lado de la cama y terminando con el silencio en una casa que ahora le parecía demasiado grande para ella sola. El proceso de divorcio había transcurrido sorprendentemente bien. Quentin no había reclamado la casa, comprada en su mayor parte con dinero ahorrado por Fiona, pero se había quedado con la mayoría de los muebles que habían adquirido juntos y con casi todos los ahorros de la cuenta común. Fiona no discutió, solo quería que todo acabara lo antes posible. Al fin y al cabo, las cosas materiales siempre podían reemplazarse. Los turnos dobles en el hospital le habían salvado la vida. Cuando estás totalmente centrada en atender a los pacientes, administrar la medicación y seguir las órdenes de los médicos, no hay tiempo para pensar en tu propio dolor. Durante los últimos meses ha trabajado casi sin descanso, sustituyendo a compañeros y haciendo horas extras. La UCI se convirtió en su segundo hogar y los pacientes en su familia temporal, que cambiaba constantemente. Al llegar a su viejo Honda Civic, Fiona se deslizó rápidamente en el asiento del conductor, intentando no mojarse. La lluvia era cada vez más intensa y tamborileaba sobre el techo del coche como miles de pequeños tamborileros. Arrancó el motor y encendió los limpiaparabrisas, observando cómo las gotas se esparcían por el parabrisas. Hoy no le apetecía conducir directamente a casa. A la casa vacía con su silencio opresivo, donde cada rincón le recordaba una vida que se había ido. El teléfono del asiento del copiloto vibró. Fiona levantó la vista. Era Gwen, su mejor amiga, que la llamaba. «Estaba a punto de llamarte», dijo Fiona contestando. «Poderes psíquicos», se rió Gwen. «¿Ya has terminado tu turno?» «Sí, acabo de salir». «Qué bien. Pues pásate por la peluquería, tengo una sorpresa para ti».
Gwen tenía una pequeña peluquería en el centro de la ciudad. Se habían conocido en el instituto y habían sido amigas desde entonces, a través de todos los giros y vueltas de la vida. Cuando Quentin se marchó, fue Gwen quien ayudó a Fiona a sobrellevar el dolor y la decepción. Traía comida cuando Fiona se olvidaba de comer. La obligaba a salir de casa cuando estaba dispuesta a encerrarse en sí misma y siempre encontraba las palabras adecuadas para evitar que se hundiera en la depresión. ¡Qué sorpresa!, preguntó Fiona con desconfianza. No le gustaban mucho las sorpresas, sobre todo últimamente. Si te lo digo, no será una sorpresa, respondió Gwen con picardía. Ven a verme. Te espero. El salón de Gwen, New Look, estaba situado en un pequeño edificio de 2 plantas en la calle principal. La planta baja estaba ocupada por el salón y en el segundo piso Gwen vivía en un piso pequeño pero acogedor. Cuando Fiona entró, el timbre situado sobre la puerta tintineó melodiosamente. Gwen estaba de pie junto al mostrador de la recepcionista, revisando unos papeles. Cuando vio a su amiga, sonrió ampliamente. Por fin, pensé que te ibas a ir a casa primero. Estuve a punto de hacerlo, admitió Fiona, sacudiéndose las gotas de la chaqueta. ¿Cuál es la emergencia? Gwen le tendió un sobre. Han traído esto para ti hace unas 2 horas. Un hombre trajeado, muy formal, dijo que había intentado encontrarte en casa, pero que no estabas y que le habían dicho que te buscara aquí. Fiona cogió el sobre sorprendida. En él estaba impreso en letra elegante: para Fiona Cambridge, escrito a mano personalmente. En la esquina superior izquierda estaba el logotipo del bufete Thornton, Pearce & Partners. ¿Qué es eso?, preguntó Gwen. No tengo ni idea. Parece oficial. ¿Tendrá algo que ver con el divorcio? Quentin y yo nos divorciamos hace más de 6 meses. Fiona negó con la cabeza. Todos los papeles se firmaron hace mucho tiempo. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta en papel grueso. Estimada señora Cambridge, nuestro bufete representa a Lawrence E. Harding, su tío abuelo. Lamentamos informarle de que el señor Harding falleció el 16 de marzo de este año. Según el testamento del señor Harding, usted es la única heredera de todo su patrimonio, incluyendo bienes inmuebles, activos financieros y efectos personales. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para discutir los detalles de su herencia. Puede acudir cualquier día laborable entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde al número 47 de la avenida Broadway, despacho 206. Atentamente, Jeffrey Thornton, socio principal de Thornton, Pearce & Partners. Fiona releyó la carta varias veces, intentando comprender su contenido. ¿De qué se trata?, preguntó Gwen con impaciencia, mirando por encima del hombro. Mi tío abuelo murió y creo que me dejó una herencia, dijo Fiona lentamente. Lawrence Harding, apenas lo recuerdo. Era hermano de mi abuela materna. Nos vimos quizá un par de veces cuando yo era niña. ¿Y te dejó una herencia?, exclamó Gwen sorprendida. Eso es inesperado. Más que inesperado, asintió Fiona. Ni siquiera sabía que seguía vivo. Mamá nunca me habló de él. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Gwen señalando la carta. Supongo que tengo que visitar a esos abogados. Fiona se encogió de hombros. Mañana por la mañana no tengo turno. Puedo ir a verlos. ¿Quieres que te acompañe?, sugirió Gwen. No puedes salir del salón, dijo Fiona negando con la cabeza. Puedo cerrar un par de horas. No creo que mis clientes se enfaden demasiado. Fiona sonrió agradecida a su amiga. Gracias, pero puedo arreglármelas. Seguro que es una formalidad. Quizá me haya dejado algún álbum de fotos antiguo o algo así. Pero a la mañana siguiente, en la oficina de Thornton, Pearce & Partners, Fiona encontró algo más que viejos álbumes de fotos esperándola. Jeffrey Thornton, un hombre enjuto de unos 60 años y barba canosa pulcramente recortada, le mostró documentos que confirmaban que Lawrence Harding, su tío abuelo,
le había dejado una finca a 30 kilómetros de Sioux Falls, una colección de muebles antiguos y obras de arte, y activos financieros por valor de algo más de 12 millones de dólares. ¿12 millones? Preguntó Fiona, segura de haber oído mal. Tiene que haber algún error. Casi nunca hablamos con el abuelo Lawrence. ¿Por qué me iba a dejar tanto dinero? Thornton se quitó las gafas y se las limpió cuidadosamente con un pañuelo de seda. El señor Harding nunca se casó ni tuvo hijos. Tu madre era su única pariente cercana. Cuando murió hace 2 años, tú eras su único pariente vivo. Mamá murió de cáncer, dijo Fiona en voz baja, pero no recuerdo que el abuelo Lawrence estuviera en su funeral. Estaba gravemente enfermo, explicó Thornton. Sufría de Parkinson en estado avanzado desde hacía unos años, pero siempre se interesó por tu vida. Tenía fotos tuyas, recortes de periódico de tu graduación en la Facultad de Medicina. Fiona enarcó las cejas sorprendida. ¿Seguía mi vida? Yo diría que se ocupaba de ti desde lejos, sonrió suavemente el abogado. El señor Harding era, digamos, un hombre de la vieja escuela. Valoraba la independencia y creía que cada uno debía abrirse camino en la vida. No quería interferir ni ofrecer ayuda económica, porque creía que eso podría hacerte dependiente. Fiona resopló involuntariamente. Bueno, desde luego ahora no seré dependiente. Exactamente, asintió Thornton. En su última carta de dispensa, había escrito que siempre había sabido que podrías construir una vida decente por tu cuenta, pero esperaba que su herencia te ayudara a hacer realidad sueños para los que quizá no hubieras tenido tiempo o dinero. Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Apenas recordaba a aquel hombre que, resultaba, la había observado desde lejos todos estos años. Estaba orgulloso de sus logros y finalmente le había confiado todo lo que tenía. ¿Cuándo podré acceder a la herencia?, preguntó, luchando por controlar sus emociones. De hecho, ahora mismo, respondió Thornton. El señor Harding lo ha preparado todo de antemano. En cuanto haya firmado algunos documentos, tendrá acceso a las cuentas bancarias y podrá tomar posesión de la propiedad. Tendrá que pagar el impuesto de sucesiones, pero nuestro bufete ya ha preparado todos los documentos necesarios para Hacienda. Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Fiona firmó documentos, escuchó las explicaciones de Thornton sobre diversas cuentas e inversiones, recibió las llaves de la casa de campo y un montón de papeles que confirmaban su propiedad. Cuando por fin salió de la oficina, ya era más de mediodía. Fiona subió a su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Se sentía abrumada por emociones contradictorias: sorpresa, gratitud, confusión y un extraño sentimiento de culpa. ¿Por qué nunca había intentado averiguar más cosas sobre su tío abuelo? ¿Por qué había pensado que era un pariente lejano que no tenía nada que ver con su vida? Su primer impulso fue llamar a Gwen, pero Fiona cambió de idea. Primero tenía que darse cuenta por sí misma de lo que había pasado. Decidió acudir a la persona que podía aconsejarla sin demasiada emoción: Teddy Lamont. El bar de Teddy había sido el centro de la vida social de su barrio durante muchos años. Teddy lo había abierto a finales de los 80 y no había cambiado mucho desde entonces. Las mismas mesas de madera, la misma barra larga, los mismos cuadros en las paredes. Teddy había sido amigo del padre de Fiona y tras su muerte se había convertido en su mentor y consejero oficioso. Cuando Fiona entró en el bar, aún era temprano para los clientes nocturnos y solo había unas pocas personas sentadas en la sala. Teddy estaba detrás de la barra, como siempre, limpiando vasos. Cuando vio a Fiona, sonrió acogedoramente. ¿A quién veo? ¿Qué haces aquí en pleno día? Hola, Teddy. Fiona se sentó en un taburete alto. Necesito un consejo. Para eso siempre estoy a tu servicio. Teddy le puso delante un vaso de agua. Sabía que Fiona rara vez bebía alcohol durante el día. ¿Qué ocurre? Fiona sacó los papeles del bolso y los puso sobre la encimera. Acabo de enterarme de que mi tío abuelo, al que apenas conocía,
Me ha dejado $12 millones y una casa a las afueras de la ciudad. Teddy silbó, con los ojos muy abiertos. Vaya, 12 millones, eso es mucho dinero. No sé qué hacer, Teddy, admitió Fiona. Nunca había manejado tanto dinero. Bueno, Teddy se rascó la barba gris pensativo. Te sugeriría que empezaras por contratar a un buen asesor financiero y un abogado, aunque parece que ya tienes un abogado. Es el abogado del abuelo, explicó Fiona. Pero sí, parece competente. Teddy se sirvió un traguito de whisky y se sentó junto a Fiona. Sabes, tu padre siempre decía que lo más importante no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo utilizas. El dinero es una herramienta, ni más ni menos. Puede ayudarte a construir una vida feliz o destruirla. Todo depende de cómo lo utilices. Fiona sonrió con tristeza. Papá siempre supo ver el fondo de las cosas. Sí, John era un hombre sabio, asintió Teddy. Y creo que le alegraría saber que tienes la oportunidad de cumplir todos esos sueños de los que hablabas cuando eras más joven. ¿Sueños?, se preguntó Fiona. ¿Cuándo había sido la última vez que se había permitido soñar? Los últimos años con Quentin habían estado llenos de ambiciones, planes y sueños. Ni siquiera sé lo que estoy soñando ahora mismo, Teddy. Entonces tienes una gran oportunidad para pensar en ello. Teddy levantó su copa. Brindo por las nuevas oportunidades y por una nueva vida. Fiona sonrió y levantó su vaso de agua. La campanilla sobre la puerta tintineó y Gwen entró en el bar, brillante y enérgica como siempre. Sabía que te encontraría aquí. Se acercó a la barra y se sentó junto a Fiona. ¿Qué han dicho los abogados? ¿Cuál es la herencia? Fiona intercambió miradas con Teddy, que le guiñó un ojo. Creo que será mejor que te sientes, le dijo a Gwen. Es una larga historia. Oh, ahora me interesa aún más. Gwen acercó su silla. Cuéntalo. Fiona respiró hondo y empezó su historia. A medida que hablaba, los ojos de Gwen se iban abriendo más y más. ¿12 millones? Finalmente exhaló. ¿Estás de broma? Si es una broma, es una muy extraña. Fiona se encogió de hombros. Tengo todos los justificantes. Jesús, Fi, ahora eres millonaria. Gwen le agarró las manos. ¿Sabes lo que eso significa? Puedes hacer lo que quieras. Viajar, comprarte una casa nueva, un coche nuevo, montar tu propio negocio. Tranquila, intervino Teddy. Deja que se dé cuenta de todo esto primero. Lo siento, dijo Gwen, un poco avergonzada. Es que es genial, sobre todo después de todo lo que has pasado con Quentin. Es como el karma. El universo te devuelve cosas buenas. Al mencionar el nombre de su ex marido, Fiona sintió una familiar punzada de dolor. Rara vez pensaba en él últimamente, pero ahora se imaginaba su reacción ante la noticia de su inesperada riqueza. Quentin siempre había estado obsesionado con el dinero y el estatus. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que la mujer que había dejado atrás era ahora más rica que la mayor parte de Sioux Falls? No quiero que se sepa todavía, dijo ella. Al menos no hasta que decida por mí misma qué hacer a continuación. Por supuesto, asintió Gwen. Juro que no se lo diré a nadie, pero igual tendrás que dar explicaciones a la gente cuando de repente dejes de tener 2 trabajos y te mudes a una lujosa mansión en el campo. No he dicho que vaya a dejar de trabajar, replicó Fiona. Y ni siquiera sabemos qué tipo de casa es. Tal vez solo sea una vieja granja. Lawrence Harding, dijo Teddy pensativo. Ahora me acuerdo. Tu abuelo, al parecer, era un coleccionista de antigüedades bastante famoso. Tenía una finca al norte de la ciudad, junto al lago, un lugar muy hermoso. ¿Lo conocías?, se preguntó Fiona. No personalmente, pero había oído hablar de él. Sioux Falls es una ciudad pequeña y todo el mundo sabe algo de los demás, especialmente las figuras notables como tu abuelo. La finca frente al lago, exclamó Gwen con entusiasmo. Parece increíble. ¿Cuándo vamos a verla? ¿Nosotras? Fiona enarcó una ceja. No pretenderás que me lo pierda.
Gwen sonrió socarronamente. Además, necesitarás apoyo moral. Fiona se echó a reír. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera y con cierta emoción infantil. Tal vez aquella herencia fuera realmente una señal del destino, una oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con sus propias condiciones. De acuerdo, aceptó. Podemos ir a ver la casa el sábado, si estás libre. Despejaré mi agenda, dijo Gwen con firmeza. Esto es más importante que cualquier corte de pelo y coloración. Teddy observó su conversación con una cálida sonrisa. Sabes, Fiona, creo que tu padre se alegraría mucho por ti en estos momentos, y tu abuelo Lawrence parece haber sido un hombre sabio al dejarte todo esto a ti. Solo quiero hacer lo correcto con esta herencia, dijo Fiona con seriedad, para no decepcionarlos a los dos. No decepcionarás, dijo Teddy con confianza. Siempre has sido sensata y responsable. Estoy seguro de que encontrarás el camino correcto. Fiona sonrió agradecida. En aquel momento se sintió extrañamente tranquila. Quizá por primera vez en el largo año transcurrido desde que Quentin se había marchado, no miraba al futuro con ansiedad y cansancio, sino con esperanza. Fuera lo que fuese lo que esta inesperada herencia pudiera traerle, estaba preparada para aceptar el reto y comenzar un nuevo capítulo de su vida. Era una mañana de junio sorprendentemente fresca. Fiona estaba de pie en la amplia terraza de su nueva casa, observando la ligera bruma que se cernía sobre el lago. Hacía 15 días que se había mudado a la finca de su tío abuelo, pero aún no se había acostumbrado a las vistas, increíblemente hermosas, como en una postal o en una revista de papel satinado. La casa resultó no ser una simple bellezza, como Fiona había supuesto modestamente, sino una imponente mansión de 2 plantas construida a mediados del siglo pasado. 6 dormitorios, 4 cuartos de baño, un amplio salón con chimenea, un comedor, un estudio e incluso una pequeña biblioteca con ediciones raras. Ahora todo le pertenecía a ella, una mujer que hacía un mes se había dejado la piel trabajando, llegando a duras penas a fin de mes. Fiona tomó un sorbo de café de una gran taza de cerámica. Había comprado esta sencilla taza en una tienda barata a propósito para que al menos algo en esta casa le recordara su antigua vida. La vajilla y el cristal antiguos de la colección de su abuelo seguían pareciéndole extraños, al igual que gran parte del mobiliario. Fiona planeaba hacer cambios gradualmente para que la casa fuera más suya, pero por el momento se estaba acostumbrando al hecho de que realmente le pertenecía. El sonido de un coche la sacó de su ensueño. Era Gwen en su Volkswagen escarabajo rojo brillante, el único coche de ese color en Sioux Falls, y Gwen estaba muy orgullosa de él. Fiona sonrió y se dirigió a la entrada principal. Desde que se había mudado, Gwen había venido casi todos los días, aparentemente para ayudar a deshacer las maletas o simplemente para charlar tomando un café. «Buenos días, millonario», exclamó Gwen, bajando del coche con una gran bolsa de papel en las manos. «He traído croissants recién hechos de la nueva panadería francesa de Oak Street. Tienes que probarlos, son divinos». «Sabes que no me gusta que me llames así», refunfuñó Fiona, pero sonrió a su amiga de todos modos. «Lo siento», se inclinó Gwen juguetonamente. «Es que a veces pienso que aún no te has dado cuenta de tu nuevo estatus». «Porque no me doy cuenta», admitió Fiona con sinceridad mientras dejaba entrar a su amiga en la casa. «Todavía me siento como si estuviera en un sueño y me fuera a despertar en mi antigua casa». Entraron en la cocina, una habitación enorme con encimeras de mármol y electrodomésticos modernos. El abuelo Lawrence, con todo su amor por las antigüedades, no había escatimado en renovar la cocina antes de morir. «Escucha, quería decirte algo», comenzó Gwen sacando los croissants de la bolsa. «Pero no quiero disgustarte». Fiona desconfió. Conocía bien aquel tono.
Era lo que Gwen solía decir cuando estaba a punto de dar malas noticias. ¿Había pasado algo? No es que pasara nada. Gwen se mordió el labio con torpeza. Es que ayer vino al salón Martha Edwards, ya sabes, esa vieja charlatana de la calle Pine, y le estuvo contando a todo el mundo que la sobrina de su vecina te vio en el banco cuando estabas haciendo unos trámites, y oyó al director felicitándote por tu enorme herencia. Fiona suspiró. Estaba preparada para que la noticia de su repentina riqueza se extendiera por la ciudad tarde o temprano, pero esperaba que no fuera tan rápido. ¿Y ahora qué? ¿Todo el pueblo habla de mí? No todo el pueblo, intentó consolarla Gwen. Pero hay rumores. Ya sabes cómo es la gente. Solo quieren un motivo para cotillear, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Fiona asintió. Sioux Falls era la típica ciudad pequeña en la que las noticias corren como la pólvora, especialmente noticias jugosas como el repentino enriquecimiento de una enfermera del hospital local. Vale, no es que vaya a ocultarlo, dijo, sirviéndole un café a Gwen. Solo quería un poco de tiempo para hacerme a la idea antes de explicárselo a los vecinos cotillas. Hablando de vecinos entrometidos, Gwen la miró significativamente. ¿Adivina quién me preguntó ayer por ti en la peluquería? Fiona se quedó paralizada con la cafetera en las manos. ¿Quién? Darla Payne, la nueva novia de tu exnovio. Gwen hizo una mueca como si hubiera dicho algo obsceno. Dijo que solo quería un corte de pelo, pero se pasó toda la sesión preguntando por ti. ¿Cómo estabas? ¿Dónde vivías ahora si era cierto que habías recibido una herencia enorme? Fiona sintió un escalofrío. No había vuelto a ver ni a Quentin ni a Darla desde que finalizó el proceso de divorcio. Incluso había dejado su trabajo en el hospital justo después de recibir la herencia para tomarse un descanso y decidir qué quería hacer a continuación. La idea de que Quentin pudiera enterarse de su nueva situación le produjo una extraña sensación, una mezcla de ansiedad y schadenfreude. ¿Qué le has dicho?, preguntó Fiona tratando de mantener un tono de voz desenfadado. Le dije que no hablo de la vida privada de mis amigos, dijo Gwen con la barbilla orgullosa. Y entonces, sin querer, enjuagó mal el acondicionador, así que ahora su pelo estaría grasiento de raíz en un día. Gwen. Fiona no pudo contener una risita. ¿Qué? Se lo merecía, apareciendo para sonsacarme información como si fuera una cotilla del puerto. En fin, te robó a tu marido y ahora que de repente eres rica, se interesa por tu vida. Demasiado sospechoso. Fiona se encogió de hombros. Hacía tiempo que había dejado de sentir resentimiento hacia Darla. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por ella, Quentin habría encontrado tarde o temprano una razón para abandonar su matrimonio, que Fiona comprendía ahora que estaba condenado desde el principio. No creo que quiera hacerme daño, dijo Fiona. Probablemente solo sea curiosidad. Vaya, vaya, sacudió Gwen la cabeza con incredulidad. Tendremos que esperar y ver. Pasaron el resto de la mañana discutiendo los planes para la casa. Gwen tenía una idea clara de cómo debía ser la casa de un millonario y sugirió con entusiasmo varias soluciones de diseño, la mayoría de las cuales Fiona rechazó educada pero firmemente. Cuando por fin su amiga se marchó, Fiona se sintió aliviada. Quería a Gwen, pero a veces su energía era demasiado absorbente. Esa noche, mientras Fiona leía un libro en el salón, su teléfono vibró. Miró la pantalla y se quedó helada. Un mensaje de Quentin. No habían hablado desde que firmaron los papeles definitivos del divorcio. Hacía casi 6 meses. Hola, Fi. Hacía tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás? Fiona se quedó mirando esas sencillas palabras, sin saber cómo sentirse. Antes, el simple mensaje había hecho que su corazón empezara a latir más deprisa. Ahora solo sentía un leve desconcierto y recelo. ¿Por qué había decidido escribirle de repente? ¿Se había enterado ya de su herencia? Tras un momento de reflexión, decide no contestar. No tenía sentido volver sobre un pasado que le había causado tanto dolor.
Pero al día siguiente le llegó otro mensaje. He oído que ya no trabajas en el hospital. Has encontrado algo nuevo. Espero que te vaya bien. De nuevo, Fiona lo ignoró, pero los mensajes siguieron llegando, uno tras otro, todos los días. Quentin escribía sobre el tiempo, las noticias de la ciudad, algún acontecimiento sin importancia, como si no hubiera una dolorosa ruptura entre ellos, como si no la hubiera dejado el día de su cumpleaños por otra mujer. Al cabo de una semana, pasó a las llamadas telefónicas. Fiona dejó pasar las primeras, pero luego la curiosidad se apoderó de ella y contestó. «Gracias a Dios que estás viva», oyó la voz de él que una vez había amado tanto. Empezaba a preocuparme. «¿Qué quieres, Quentin?», preguntó ella con frialdad. Solo hablar sonaba inseguro, lo que no era habitual en el siempre confiado Quentin. Últimamente pienso mucho en nosotros, sobre cómo resultaron las cosas. Lo siento, Fi, de verdad que lo siento. Fiona sintió una oleada de ira creciendo en su interior. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Ha pasado casi un año desde que me dejaste por darla, ¿y ahora te arrepientes? Sé que hice algo terrible. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. No pasa un día sin que me arrepienta. Fui egoísta, solo pensaba en mí. Tardé en darme cuenta. ¿Y Darla?, preguntó Fiona. ¿Seguís juntos? La pausa al otro lado de la línea fue suficientemente elocuente. Estamos pasando por una mala racha, pero no se trata de eso. Quiero disculparme por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Te merecías algo mejor. Fiona negó con la cabeza, aunque él no pudo verlo. Gracias por disculparte, Quentin. Pero ha pasado demasiado tiempo. He seguido adelante con mi vida y te sugiero que hagas lo mismo. Lo entiendo. Podía oír la decepción en su voz. Pero tal vez podríamos al menos tomar un café, como amigos. Echo de menos nuestras conversaciones. No creo que sea una buena idea, dijo Fiona con firmeza. Adiós, Quentin. Colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, hablar con él no le había causado dolor ni nostalgia, solo la serena seguridad de haber tomado la decisión correcta al rechazarlo. Pero las llamadas no cesaron. Quentin llamaba todos los días, dejando mensajes de voz llenos de disculpas y peticiones para quedar. Fiona siguió ignorándole hasta que una mañana oyó el timbre de la puerta. Cuando abrió la puerta, lo vio, a Quentin, de pie en el umbral con un enorme ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Su aspecto era casi idéntico al de la última vez que se vieron. El mismo pelo castaño bien cortado, los mismos atentos ojos marrones. Solo tenía nuevas arrugas en las comisuras de los ojos y su traje parecía un poco más caro de lo que ella recordaba. «Hola, Fi», dijo con una sonrisa insegura. Fiona se quedó de pie sin saber qué decir. No estaba preparada para este giro de los acontecimientos. «¿Qué haces aquí?», le espetó por fin. «¿Y cómo sabes dónde vivo?». No era un gran secreto, se encogió de hombros Quentin. «Todo el pueblo habla de tu herencia y de tu nuevo hogar. Enhorabuena, por cierto. Siempre supe que te merecías lo mejor». Fiona cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y por eso me dejaste el día de mi cumpleaños?». Quentin se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo. «Ya he dicho que me arrepiento. Fui un tonto, Fi, un auténtico idiota. ¿Y ahora, de repente, has tenido una epifanía?». Fiona enarcó una ceja. Es una extraña coincidencia que ocurriera justo después de recibir la herencia. «Eso no es cierto», protestó Quentin. «Intenté ponerme en contacto contigo antes de saber lo del dinero». «¿De verdad?». Fiona no se creía nada de lo que decía. «¿Y cuándo fue eso?». Quentin vaciló, confirmando sus sospechas. «Mira, Fi, sé que las cosas están complicadas entre nosotros, pero de verdad quiero arreglar las cosas, darnos una segunda oportunidad». «No hay un basher, Quentin», dijo Fiona con firmeza. «Ya te encargaste de eso cuando decidiste irte con Darla. Fue un error.
Algo parecido a la desesperación apareció en sus ojos. Me di cuenta demasiado tarde. Darla. Ella no eres tú, Fi. Ella es diferente. Peleamos todo el tiempo, tenemos diferentes perspectivas de la vida. Empecé a darme cuenta de lo mucho que perdí cuando te dejé. Fiona lo miró y vio al mismo Quentin que le había mentido tantas veces en sus 8 años juntos, que siempre pensó solo en sí mismo, que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Tengo que irme, dijo, empezando a cerrar la puerta. Por favor, no vuelvas por aquí. Espera. Quentin metió el pie en el umbral, impidiéndole cerrar la puerta. Al menos llévate las flores. Y piensa en mi oferta. Un almuerzo, Fi. Solo un almuerzo para hablar como adultos. Me merezco al menos eso, ¿no? Fiona quería decir que no se merecía nada, pero algo la detuvo. Quizás una parte de ella realmente quería escuchar su explicación, o tal vez solo sentía curiosidad por saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar él en sus intentos de volver a su vida ahora que era rica. Me lo pensaré, dijo brevemente recogiendo el ramo. Ahora vete, por favor. Esta vez, Quentin no se resistió, asintió y retrocedió lentamente, dejando que ella cerrara la puerta. Fiona se apoyó en la puerta cerrada, sosteniendo un ramo de lirios en las manos. Su fragancia le recordaba al pasado, a una época en la que Quentin le había regalado flores a menudo, a días en los que ella había creído cada palabra que él decía. Pero todo eso era pasado. Ahora veía a través de él. Sonó el teléfono, era Gwen. «No te vas a creer quién acaba de entrar en el salón», exclamó sin preámbulos. «Quentin». Preguntó dónde vivías. Al principio no quise decírselo, pero dijo que era urgente, algo relacionado con vuestros mutuos asuntos financieros. Espero que no... Estuvo aquí, la interrumpió Fiona. Se acababa de ir. ¿Qué? Gwen sonaba horrorizada. Dios mío, Fi, lo siento mucho. No creí que... No pasa nada, la tranquilizó Fiona. De todos modos, iba a encontrarme tarde o temprano. ¿Qué quería?, preguntó Gwen con cautela. Hablar, pedir disculpas, que volviera. Fiona se sorprendió de la calma que había en su voz. Dijo que había cometido un error al dejarme. ¿Y no tuvo nada que ver con su repentina aparición de millones?, preguntó Gwen con escepticismo. Por supuesto que sí, sonrió Fiona con amargura. Aunque él lo niega, por supuesto. ¿Qué le dijiste? Le dije que pensaría en verlo. Fiona, exclamó Gwen, no puedes hablar en serio, ¿verdad? Después de todo lo que había hecho. No dije que lo haría, aclaró Fiona. Solo dejó de hablar, sin saber cómo explicar su decisión. ¿Por qué no lo había rechazado de inmediato? ¿Qué la había retenido? ¿El qué?, insistió Gwen. No lo sé, admitió Fiona con sinceridad. Tal vez necesite ese cierre, dejar las cosas claras en persona, no a través de áridos documentos legales. Gwen suspiró al otro lado de la línea. Lo entiendo, pero ten cuidado, ¿vale? Quentin siempre tenía un don para la persuasión cuando le convenía. Créeme, lo recuerdo mejor que nadie, respondió Fiona secamente. Después de su conversación con Gwen, Fiona se quedó sentada en el salón largo rato, pensando. Una parte de ella deseaba encontrarse con Quentin, no para reconciliarse, no, sino para decirle todo lo que no le había dicho hacía un año, cuando estaba demasiado aturdida por su traición. La otra parte de ella pensaba que era mejor dejar el pasado en el pasado y seguir adelante sin mirar atrás. Por la noche fue al bar de Teddy. Había ido con menos frecuencia desde la herencia, pero esta noche necesitaba el consejo de un viejo amigo. El bar estaba lleno. El viernes por la noche siempre atraía a muchos clientes. Teddy, al ver a Fiona, la saludó alegremente desde detrás de la barra. «¿Qué te trae por aquí, forastera?», sonrió mientras ella tomaba asiento en un alto taburete de la barra. «¿Has olvidado ya a tus viejos amigos?». «Nunca», sonrió Fiona. «Es que ha tenido mucho que ver con la mudanza y todo eso». Teddy la miró con atención.
Tienes esa mirada que pones cuando algo te preocupa. ¿Qué te pasa? Fiona siempre se asombraba de la facilidad con que Teddy leía su estado de ánimo. A veces creía que la conocía mejor que ella misma. Quentin vino a verme hoy, dijo sin rodeos. Quiere volver. Teddy silbó, sacudiendo la cabeza. Menudo cambio. ¿Qué le has dicho? Le dije que pensaría en una reunión, no una reunión. Se apresuró a aclarar, al ver que Teddy enarcaba las cejas. Solo una reunión para hablar. Teddy se frotó la barba gris pensativo. ¿Y de verdad quieres esta reunión? No lo sé, suspiró Fiona. Una parte de mí piensa que no tiene sentido, pero la otra parte... Verás, cuando se fue, me quedé tan sorprendida que ni siquiera le hice todas las preguntas que me asaltaron después. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tan de repente? ¿Cuándo dejó de quererme? Tal vez si obtuviera algunas respuestas, me resultaría más fácil dejar atrás el pasado. Teddy asintió. Ya veo. A veces necesitamos un cierre, pero prepárate para que sus respuestas no te den el alivio que esperas. A veces las preguntas más importantes no tienen respuestas satisfactorias. Lo sé, Fiona sonrió débilmente, pero creo que debo intentarlo, aunque solo sea por mi propio bien. Y además, se quedó callada sin saber si admitirlo o no. Además, Teddy enarcó una ceja. Es estúpido, Fiona negó con la cabeza. Pero una parte de mí quiere que vea en lo que me he convertido sin él. Quiere que se dé cuenta de lo que ha perdido. Teddy sonrió comprensivo. No tiene nada de estúpido, cariño. Es natural querer demostrar a la persona que te hizo daño que no solo eres una superviviente, sino que eres más fuerte. Entonces, ¿crees que debería aceptar una reunión? Preguntó Fiona. Creo que ya has tomado una decisión, dijo Teddy en voz baja. Y si reunirte con él te ayuda a pasar página, ¿por qué no? Solo recuerda que ahora eres diferente, Fiona. No eres la misma mujer que él dejó hace un año. Y no es por el dinero, es por el poder que has ganado. No dejes que te lo vuelva a robar. Fiona asintió, sintiendo que la confianza crecía en su interior. Teddy tenía razón. Realmente ya había tomado una decisión. Se reuniría con Quentin. No para darle una segunda oportunidad, sino para cerrar ella misma la puerta al pasado. Y si él cree que su riqueza es un billete de vuelta a su vida, se llevará una gran decepción. Gracias, Teddy, dijo sinceramente. No sé qué habría hecho sin tu consejo. Para eso están los amigos, sonrió. Y recuerda, pase lo que pase, siempre puedes contar conmigo y con Gwen. Fiona asintió y sacó su teléfono. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato antes de empezar a escribir un mensaje a Quentin. Vale, quedemos en el restaurante Lakeside el próximo viernes a las 7 de la tarde. Solo una conversación, nada más. Al enviar el mensaje, se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba prepararse para la reunión y para lo que pudiera ocurrir. Los días previos al encuentro con Quentin transcurrieron con una lentitud angustiosa. Fiona no podía evitar la sensación de que había aceptado algo de lo que se arrepentiría, pero ya era demasiado tarde para cancelar la reunión. Había dado su palabra, y su palabra significaba mucho para ella, aunque se la hubiera dado a un hombre que no cumplía sus promesas. El miércoles por la mañana, 2 días antes de la cita, Fiona estaba sentada en la terraza de su nueva casa con una taza de café y un ordenador portátil. Estaba navegando por la página web del restaurante de Lakeside al que había invitado a Quentin. Era un nuevo establecimiento de moda junto al lago que había abierto hacía solo unos meses, pero que ya era uno de los lugares más populares de Sioux Falls. Su elección no había sido casual. Lakeside era exactamente el tipo de restaurante con el que Quentin siempre había soñado, pero que nunca habían podido permitirse durante su matrimonio. Recordaba a Quentin volviendo de una fiesta de empresa en un restaurante caro similar y hablando con envidia del interior, el menú, la forma en que la gente de verdad pasaba las tardes.
Tendrías que haber visto sus caras cuando les dije que nunca había estado en la Mason, dijo entonces, paseando por su pequeña cocina. Me miraron como si hubiera admitido que no sabía leer. Richardson incluso se ofreció a pagarnos la cena allí, por lástima, ¿sabes? Fiona se encogió de hombros y dijo que podían ahorrar e ir de vacaciones a la Maison. Pero Quentin le dio la espalda. No se trata del restaurante, Fi. Se trata de que para ellos es un sitio normal para cenar y para nosotros es un acontecimiento para el que tenemos que ahorrar. Siempre seremos de segunda clase con nuestros ingresos. Ahora, al recordar estas palabras, Fiona se dio cuenta de lo arraigado que estaba en Quentin el deseo de estatus y bienestar material. Siempre había valorado más los adornos del éxito que los sentimientos reales. Y ella había sido una tonta al intentar estar a la altura de sus expectativas, escatimando esfuerzos para que él pudiera parecer a la altura delante de sus colegas. Fiona suspiró y cerró el portátil. ¿Por qué había aceptado reunirse con él? ¿Qué esperaba conseguir hablando con el hombre que tanto dolor le había causado? ¿Cerrar la gestalt? ¿Recibir una disculpa? ¿O tal vez demostrarle que ahora ella podía permitirse lo que él siempre había soñado? Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Gwen. No lo olvides, hoy te recojo a las 2. Terapia de compras. Fiona sonrió. Después de contarle a Gwen lo de su próxima cita con Quentin, le había dicho con insistencia que Fiona necesitaba un traje nuevo, algo que le hiciera saltar los ojos a ese imbécil. Aunque Fiona no estaba segura de querer dar esa impresión, aceptó ir de compras con ella. Al fin y al cabo, necesitaba renovar su vestuario. Precisamente a las 2 de la tarde, el Volkswagen Beetle rojo de Gwen frenó frenéticamente a las puertas de la finca. Gwen saltó del coche, llena de energía y entusiasmo como siempre. ¿Preparada para ser la mujer más increíble que Sioux Falls haya visto jamás?, exclamó, abrazando a Fiona. No exageres, sonrió Fiona. Solo quiero parecer normal. Normal es para un día normal, negó Gwen con la cabeza. Hace falta algo especial para encontrarse con un ex que te ha dejado y ahora intenta arrastrarse de nuevo en tu vida por dinero. Créeme, Fi, cuando te vea, se dará cuenta de que no solo ha perdido una esposa, sino un verdadero tesoro. Fiona puso los ojos en blanco, pero no discutió. En el fondo, le agradaba la actitud de su amiga y, para ser sincera consigo misma, la idea de ver la derrota en el rostro de Quentin no le resultaba tan desagradable. Pasaron unas horas en un centro comercial a las afueras de Sioux Falls, recorriendo boutiques que Fiona ni siquiera se había planteado comprar en el pasado. Los precios eran impresionantes, pero ahora, con sus nuevas opciones financieras, no importaba. «Ya está», exclamó Gwen cuando Fiona salió del probador con un vestido de seda color esmeralda que realzaba su esbelta figura. «Es perfecto. Pareces una estrella de cine, en serio». Fiona se volvió hacia el espejo y no se reconoció de inmediato. El vestido realmente le quedaba perfecto, resaltando todo lo que necesitaba y ocultando las pequeñas imperfecciones. El color resaltaba su pelo rojizo y sus ojos verdes, haciéndolos aún más expresivos. ¿No era un poco provocador?, preguntó dubitativa. En absoluto, dijo Gwen negando con la cabeza. Es elegante y tiene clase. Parecerás una mujer que sabe lo que vale y no necesita la aprobación de su exmarido. Exactamente lo que necesitas. Fiona volvió a mirarse en el espejo y asintió. Gwen tenía razón. El vestido era precioso. Y aunque su precio habría hecho que la Fiona de antes se acobardara, ahora podía permitírselo. Después de todo, no estaba el dinero para eso, para hacer la vida mejor y más agradable. Combinaron el vestido con unos zapatos de tacón bajo. Fiona se negó en redondo a los tacones de aguja que le había sugerido Gwen, y un pequeño bolso de mano. Luego fueron a una joyería, donde Fiona compró unos modestos pero elegantes pendientes de esmeralda a juego con el vestido.
Ahora toca peinarse y maquillarse, dijo Gwen mientras volvían a casa de Fiona. Puedo peinarte el viernes antes de la reunión, y para el maquillaje, llamaré a Miranda. Es maquilladora en nuestro salón los fines de semana. Puede ir a tu casa. Gwen, es demasiado, protestó Fiona. No voy a la alfombra roja. Es solo una cena con mi ex marido. No es solo una cena, dijo Gwen con severidad. Este es tu triunfo, Fi. El momento en el que le demuestras que la vida después de él no solo continúa, es mejor, mucho mejor, y tienes que estar a la altura. Fiona suspiró, pero de nuevo no discutió. Quizá Gwen tenía razón. Quizá necesitara este momento de triunfo para pasar por fin la página de su vida. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos y reflexiones. Fiona a menudo se sorprendía a sí misma repasando en su cabeza posibles escenarios de encuentro con Quentin. ¿Qué le diría? ¿Cómo se comportaría? Y lo más importante, ¿qué quería realmente de ella? El jueves por la noche, llamó a Teddy. Necesitaba el consejo del hombre que la conocía desde hacía más tiempo y que siempre decía la verdad, aunque fuera desagradable. No sé si estoy haciendo lo correcto al aceptar esta reunión, admitió cuando Teddy cogió el teléfono. Aún puedes cancelarla, dijo él con calma. No, no me refiero a eso. Fiona negó con la cabeza, aunque Teddy no pudo verlo. Quiero conocerlo. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ya no soy la mujer que dejó. Pero tengo miedo de que de algún modo vuelva a meterse bajo mi piel. Ya sabes lo persuasivo que es cuando quiere conseguir algo. Teddy se quedó callado unos segundos. Fiona, eres la persona más fuerte que conozco, dijo finalmente. Tal vez no lo veas, pero lo eres. Has sobrevivido al abandono de tu marido, a tu divorcio, a un año de soledad y luego a la repentina riqueza que vino con él, todo ello con tal dignidad que mucha gente te envidiaría. No creo que debas tener miedo de Quentin. Ya has demostrado ser más fuerte que él. Fiona sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las palabras de Teddy tocaron algo muy dentro de ella. Gracias, Teddy, dijo en voz baja. Yo solo no quiero hacer nada estúpido. No quiero volver a sucumbir a su influencia. Así que no cedas, dijo Teddy simplemente. Recuerda quién eres y por lo que has pasado. Y recuerda que tu valía no tiene nada que ver con lo que Quentin Cambridge piense de ti. Después de hablar con Teddy, Fiona se sintió más segura de sí misma. Sacó del armario una caja de fotografías que no había abierto desde el divorcio. Dentro había recuerdos de los 8 años de su vida con Quentin, su boda, las vacaciones, los días normales. En cada foto se veía a sí misma, sonriente, cariñosa, comprensiva, y a él, siempre un poco distante, siempre como si mirara más allá de ella, hacia otro futuro. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo pudo engañarse durante tanto tiempo creyendo que él la quería tanto como ella a él? Fiona cerró la caja, sintiéndose extrañamente aliviada. Ahora podía ver su relación como lo que realmente era, desigual, condenada al fracaso desde el principio. Y esa claridad fue como un soplo de aire fresco después de años de autoengaño. Se levantó el viernes por la mañana con una idea clara de lo que quería conseguir de aquel encuentro. No solo demostrar a Quentin que estaba bien sin él, sino hacerle saber que sus intentos de volver se basaban en una premisa falsa. Ya no era el tipo de mujer que aguantaría su egoísmo y condescendencia a cambio de migajas de su atención. Fiona marcó el número de Gwen. «Necesito tu ayuda», dijo cuando su amiga contestó. «No solo con el peinado y el maquillaje. Tengo un plan». Gwen llegó una hora más tarde y se sentaron en la terraza durante largo rato, discutiendo los detalles. A cada minuto que pasaba, Fiona sentía que su confianza aumentaba. Lo que había planeado era un poco cruel, pero justo. Quentin se merecía esta lección. «¿Estáis seguros?», preguntó Gwen cuando terminaron de discutir. «Absolutamente», asintió Fiona. «No es una venganza, Gwen. Es solo cierre. Quiero que se dé cuenta de lo que ha perdido y de por qué ya no tiene ninguna posibilidad de recuperarlo».
Gwen sonrió y la abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Te has hecho muy fuerte durante este año. He tenido buenos amigos que me han apoyado. Fiona le devolvió la sonrisa. El resto del día lo dedicaron a los preparativos. Gwen peinó a Fiona con elegancia. Le recogió el pelo en un moño suelto, dejando unos rizos enmarcándole la cara. Miranda, la maquilladora del salón de Gwen, creó el maquillaje perfecto. Resaltaba la belleza natural de Fiona, pero era lo bastante expresivo para una noche de fiesta. Cuando Fiona por fin se puso el vestido y las joyas, Gwen y Miranda se quedaron boquiabiertas. «Estás increíble», dijo Miranda con admiración. «Quentin se desmayará cuando te vea», añadió Gwen con una sonrisa de satisfacción. Fiona se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no parecía una enfermera cansada ni una esposa abandonada, sino una mujer segura de sí misma que sabía exactamente lo que quería de la vida. Era una sensación nueva, desconocida, pero muy agradable. «Gracias a los dos», dijo sinceramente. Antes de salir de casa, Fiona telefoneó a Teddy para confirmar el último punto de su plan. Él aceptó de inmediato, como si hubiera estado esperando esa llamada. «Ten calma y confianza», dijo por último. «Y recuerda que tienes amigos que siempre estarán de tu lado, pase lo que pase». Fiona respiró hondo y salió de casa. El taxi que había reservado con antelación ya la esperaba fuera. Subió al asiento trasero y le dio al conductor la dirección del restaurante Lakeside. Por el camino, reflexionó sobre la próxima reunión. Extrañamente, ya no tenía miedo, solo una tranquila determinación y una ligera expectación. Sabía que estaba haciendo lo correcto y estaba preparada para las consecuencias de su decisión. El taxi se detuvo en la entrada del restaurante. Lakeside estaba ubicado en un exquisito edificio de cristal y madera a orillas del lago. Los grandes ventanales reflejaban el sol poniente, haciendo parecer que el edificio estaba hecho de oro líquido. En la entrada había gente elegantemente vestida, esperando su turno para una mesa o simplemente disfrutando de la cálida noche. Fiona pagó al taxista y bajó del coche. Por un momento se quedó paralizada, sintiendo las miradas clavadas en ella. Antes se habría sentido incómoda, pero ahora simplemente enderezó la espalda y caminó con confianza hacia la entrada del restaurante. Estaba preparada para la reunión, lista para mostrarle a Quentin la nueva Fiona, fuerte, independiente, consciente de sí misma, y que Dios le ayudara si pensaba que podía volver a su vida como si nada hubiera pasado. El restaurante Lakeside hacía honor a su reputación de ser uno de los lugares más sofisticados de Sioux Falls. Techos altos, ventanas panorámicas con vistas al lago, luces tenues que creaban un ambiente íntimo y un personal impecablemente preparado lo convertían en un lugar para ocasiones especiales y personas especiales. El maitre, un elegante hombre de mediana edad, recibió a Fiona en la entrada y tras comprobar el plan de reservas, la condujo a una mesa junto a la ventana. La mesa era perfecta, lo bastante reservada para una conversación privada, pero situada de forma que Quentin y ella pudieran ser vistos por los demás clientes. «Su acompañante aún no ha llegado, señora», dijo el maitre. «¿Desea tomar algo mientras espera?» «Un vaso de vino blanco seco, por favor», respondió Fiona. Cuando el maitre se marchó, Fiona miró a su alrededor. El restaurante estaba bastante lleno para ser viernes por la noche. Había gente con ropa cara sentada en las mesas vecinas, hablando en voz baja y disfrutando de la exquisita comida. Al cabo de unos minutos, el sumiller sacó una copa de vino. Fiona dio un pequeño sorbo y miró el reloj. Faltaban 5 minutos para las 7. Quentin siempre había sido puntual, incluso pedante con la hora. La única excepción había sido su última conversación. El mensaje que había arruinado su matrimonio había llegado 2 horas más tarde de lo prometido. Exactamente a las 7 de la tarde, Quentin entró en el restaurante. Fiona se fijó en él enseguida.
Destacaba incluso entre la gente bien vestida de Lakeside. Llevaba un traje azul marino inmaculado que, incluso a distancia, le pareció más caro que todo su vestuario. Llevaba el pelo meticulosamente peinado y su postura irradiaba la seguridad de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. El maitre le condujo a una mesa. Al ver a Fiona, el rostro de Quentin se congeló por un momento y luego apareció una amplia sonrisa. «Fiona», se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó sutilmente y sus labios se encontraron con el aire. «Estás increíble». En su mirada se leía genuina sorpresa. Por supuesto, él la recordaba de otra manera. Una enfermera cansada con ropa modesta, el pelo recogido apresuradamente en una coleta. No esta mujer elegante con un vestido caro, el pelo perfecto y una mirada segura de sí misma. «Gracias, Quentin», respondió ella con calma. «Tú también tienes buen aspecto». Se sentó frente a ella, sin dejar de mirarla. «Este sitio es increíble», dijo mirando a su alrededor. «Hacía tiempo que quería venir aquí, pero nunca había tenido la oportunidad». «Me alegro de poder brindarte una», sonrió Fiona levantando su copa. El camarero se acercó para tomar el pedido de Quentin. Eligió un whisky con hielo, su bebida favorita para las ocasiones especiales. «Así que», comenzó Quentin cuando el camarero se alejó, «ahora vives en la antigua finca Harden. Debo decir que es impresionante. ¿Cómo te estás acostumbrando a tu nueva vida?» Fiona notó que iba directo a la pregunta sobre su riqueza. Era típico de Quentin interesarse siempre primero por el lado material de la vida. «Me estoy acostumbrando poco a poco», respondió ella. «Es un gran cambio, pero lo estoy superando». «Seguro que sí», sonrió él con su característica sonrisa encantadora. «Siempre has sido fuerte, Fi. Esa es una de las razones por las que...» Vaciló buscando las palabras. «Por la que lamento tanto cómo acabaron las cosas entre nosotros». El camarero trajo un whisky para Quentin y un menú. Fiona eligió el salmón con hierbas y Quentin el filete. Cuando el camarero volvió a marcharse, Quentin se adelantó y bajó la voz. «Mira, Fi, sé que lo que hice fue terrible. No pasa un día sin que me arrepienta. La forma en que me fui fue cobarde e indigna». «¿Por qué en mi cumpleaños, Quentin?», preguntó Fiona sin rodeos. «De todos los días del año, elegiste este. ¿Por qué?» Quentin bajó los ojos, claramente incómodo. «No lo había planeado así», murmuró. «Es que Darla me dio un ultimátum ese día. Dijo que si no tomaba una decisión, me lo diría ella misma. Me entró el pánico. Y decidió enviarme un mensaje en lugar de hablar conmigo en persona». Fiona sacudió la cabeza. «Después de 8 años de matrimonio». «Sé que es imperdonable», Quentin la miró. «Pero la gente comete errores, Fi. Y yo cometí un error muy grave». Fiona bebió un sorbo de vino y lo miró por encima de la copa. Los ojos de Quentin parecían sinceros, pero ella conocía demasiado bien sus dotes de actor. «¿Cómo está Darla?», preguntó, cambiando de tema. El rostro de Quentin se tensó ligeramente. «Nosotros rompimos hace cosa de un mes», dijo, dando un gran sorbo al whisky. «Resultó que teníamos visiones de la vida demasiado diferentes». «Es una lástima». Fiona no pudo evitar que la leve ironía se reflejara en su voz. «¿Qué ha pasado?» «No mucho», se encogió de hombros. «Simplemente nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro. Ella quería cosas diferentes. Era demasiado exigente». Fiona casi se echó a reír. Sabía perfectamente que, en el lenguaje de Quentin, Zabo significaba una mujer que no le permitía tener el control total de la relación. «Y ahora has decidido que deberíamos dar una segunda oportunidad a nuestra relación», dijo, no preguntando sino afirmando. «He estado pensando mucho en nosotros, Fi». Volvió a dar un paso adelante. «Sobre lo que teníamos, en lo bien que nos entendíamos. Éramos un verdadero equipo, ¿no? Siempre estabas ahí para mí, siempre ahí para mí.
No lo aprecié lo suficiente entonces, pero ahora... ¿Ahora te das cuenta de lo importante que es? Fiona terminó por él. Exacto, asintió él, claramente complacido de que ella pareciera comprenderlo. He madurado, Fi. Me he dado cuenta de mis errores, y sé que tú también has cambiado, señaló el restaurante refiriéndose claramente a su nueva situación económica. Quizá ahora es cuando por fin estamos preparados para estar juntos de verdad, para construir algo más grande que antes. Llegaron sus pedidos y la conversación se interrumpió. Fiona aprovechó el momento para ordenar sus pensamientos. Quentin se estaba comportando exactamente como ella había sospechado, intentando jugar con sus sentimientos, sin olvidar nunca insinuar los beneficios que veía en reunirse con su ahora rica exmujer. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de nuestra vida juntos, Quentin?, preguntó ella cuando el camarero se alejó. ¿Qué? La miró con interés. Que siempre estabas hablando de lo que no tenemos, dijo Fiona con calma. No de lo que tenemos, sino de lo que nos falta. Una casa en un barrio mejor, un coche nuevo, restaurantes caros. Cada vez que hablábamos con tus colegas, volvías a casa insatisfecho, comparando nuestras vidas con las suyas. Quentin parecía desconcertado por sus palabras. Yo no creo que eso sea cierto, empezó. ¿Recuerdas nuestro 5º aniversario? Fiona continuó, como si no le hubiera oído. Llevaba 3 meses ahorrando para organizar una cena en la Maison. Estaba muy orgullosa de mí misma. Y tú te pasaste toda la noche hablando de que Bradley y su mujer se habían ido a las Maldivas y de lo injusto que era que nosotros no pudiéramos permitírnoslo. Quentin se ajustó nerviosamente la corbata. Fiona, eso fue hace mucho tiempo. He cambiado. ¿Lo has hecho? Enarcó una ceja. ¿O simplemente has visto la oportunidad de volver con una mujer que ahora puede proporcionarte la vida con la que siempre has soñado? Estás siendo injusto, sacudió Quentin la cabeza, pero algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos. Sí, me alegro de que te vaya bien económicamente, pero ¿eso me convierte en una mala persona? Solo quiero estar contigo, Fi. Podríamos hacer muchas cosas juntos. Al final de la cena, Quentin estaba plenamente convencido de que su plan había funcionado. Fiona parecía entusiasmada con su posible reencuentro, incluso ofreció una copa por un nuevo comienzo. Tengo una idea, dijo mientras terminaban el postre. Vayamos a Teddy's. Es viernes por la noche. Debería haber muchos amigos comunes allí. Celebremos nuestra reunión. Quentin frunció el ceño un momento. El bar Teddy's era demasiado sencillo para su gusto, sobre todo ahora que pensaba que había reavivado su relación con el millonario. Quizá Skyline sería mejor, sugirió, nombrando otro restaurante de lujo de la ciudad. Tenía una gran terraza con vistas a la ciudad. En otra ocasión, Fiona negó con la cabeza. Esta noche quiero algo familiar y acogedor. Además, le prometí a Teddy que me pasaría por allí. Quentin aceptó a regañadientes. Fiona pagó la cena sin dejar siquiera que Quentin se ofreciera a compartir la cuenta. Era el primer indicio de cómo había cambiado el equilibrio de poder en su relación, pero él no pareció darle mucha importancia. Llamaron a un taxi y 15 minutos más tarde entraban en Teddy's. El bar estaba lleno, como era de esperar en un día de fiesta. El bar estaba lleno, como era de esperar un viernes por la noche. Pero Fiona se dio cuenta de que los clientes no eran precisamente habituales. Entre los clientes habituales vio a varios colegas de Quentin, incluido su jefe inmediato, Richard Ellison. Quentin también se fijó en los colegas y se tensó ligeramente. No sabía que estaban aquí, murmuró. El viernes es una noche especial en Teddy's, respondió Fiona con indiferencia. Teddy's hace descuentos en los cócteles y viene mucha gente. Encontraron una mesa libre y Fiona se dirigió a la barra para pedir bebidas. Mientras hablaba con Teddy, Quentin asintió torpemente con la cabeza a sus colegas, claramente sin esperar encontrarse con ellos aquí. Unos minutos más tarde, Fiona regresó con una copa de vino para ella y un whisky para Quentin.
Teddy no tardará en llegar, dijo. ¿Quiere saludar? Apenas dijo eso, Teddy se acercó a la mesa, pero en lugar del saludo habitual, levantó la mano, atrayendo la atención de los comensales. Señoras y señores, dijo en voz alta, esta noche tenemos una velada muy especial. A nuestra querida Fiona le gustaría decir unas palabras. Quentin miró sorprendido a Fiona, pero ella ya se estaba levantando de su asiento, con una copa de vino en la mano. Gracias, Teddy, dijo dirigiéndose a la silenciosa sala. Quiero decir unas palabras. Muchos de ustedes nos conocen a mí y a mi ex marido, Quentin, lo señaló, y todos los ojos se volvieron hacia él. Hace un año, el día de mi 35 cumpleaños, Quentin decidió decirme que me dejaba por otra mujer. Lo hizo a través de un mensaje de texto mientras yo preparaba una cena de celebración. Un susurro recorrió la habitación. Quentin se puso pálido y se enderezó en su silla, claramente sin entender lo que estaba pasando. Era el final de 8 años de matrimonio, durante los cuales apoyé su carrera aparcando sus sueños, continuó Fiona con voz tranquila. 8 años en los que creí que estaba construyendo una familia fuerte basada en el amor y el respeto mutuos. Fui una ingenua, sonrió, pero sus ojos permanecían serios. No me di cuenta de que el dinero y el estatus eran siempre lo más importante para Quentin. Siempre estaba comparando nuestras vidas con las de sus colegas más exitosos. Hablaba constantemente de cómo merecíamos más, pero de alguna manera nunca apreciaba lo que ya teníamos. Quentin empezó a inquietarse en su silla. Su mirada oscilaba entre Fiona y sus colegas. Cuando se fue, me quedé destrozada, continuó Fiona. Pero gracias al apoyo de mis verdaderos amigos, señaló con la cabeza a Gwen y Teddy, lo superé. Aprendí a vivir de nuevo, por mí misma. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recibí una herencia de un tío abuelo al que apenas conocía. 12 millones de dólares y una finca frente al lago. Ahora todos los ojos estaban puestos en ella. La noticia de su herencia ya había circulado por Sioux Falls, pero mucha gente se enteraba por primera vez. Y de repente, Fiona se volvió hacia Quentin. Mi exmarido ha decidido que cometió un terrible error al dejarme, que deberíamos dar una segunda oportunidad a nuestra relación. Es una extraña coincidencia, ¿verdad? Quentin intentó levantarse, pero Fiona le hizo un gesto para que se detuviera. No te preocupes, Quentin. Ya casi he terminado, dijo. Quiero que sepas que te estoy agradecida. Agradecida de que me dejaras aquel día, porque si no hubiera sido por eso, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía ser. Nunca me habría dado cuenta de que merecía algo más que ser la sombra de alguien o un cajero automático. Levantó su copa. Así que me gustaría brindar por los nuevos comienzos, por cerrar capítulos que deberían estar cerrados y abrir otros nuevos. Me complace anunciar que he decidido abrir mi propia clínica médica aquí, en Sioux Falls, un lugar donde todos, independientemente de su situación económica, puedan recibir atención médica de calidad. Y voy a hacer una donación de $1 millón al Departamento de Oncología del City Hospital. Miró directamente a Quentin. El departamento donde trataron a tu padre el año pasado y donde yo, si recuerdas, hice horas extras para pagarte el máster. Quentin parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Su cara se puso roja y sus manos se cerraron en puños. Y en cuanto a nuestro reencuentro, Fiona hizo una pausa. Me temo que llegas demasiado tarde, Quentin. Llevo mucho tiempo avanzando y no pienso mirar atrás. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será mi dinero. Se hizo un silencio absoluto en el bar. Entonces Gwen se levantó y empezó a aplaudir. Teddy se unió a ella, luego los otros clientes. Incluso algunos de los colegas de Quentin aplaudieron torpemente, evitando mirar en su dirección. Quentin se levantó de un salto derribando una silla. Su rostro se contorsionó de rabia y humillación. Tú planeaste todo esto, siseó. Has invitado a mis colegas para humillarme.
Yo no he invitado a tus colegas, replicó Fiona con calma. Vinieron por su cuenta. El viernes, ¿recuerdas? Quentin echó un vistazo al bar, obviamente en busca de apoyo, pero solo encontró miradas de desaprobación o simpatía. Incluso su jefe, Richard Ellison, lo miró con evidente decepción. «Te vas a arrepentir de esto», dijo Quentin, intentando mantener algún vestigio de dignidad. «Podríamos haber...» «No, Quentin», le interrumpió Fiona. «No habrá más nosotros, y lo único que lamento es no haber visto antes a tu verdadero yo». Quentin permaneció de pie unos segundos más, luego se giró bruscamente y se dirigió a la salida. La puerta del bar se cerró tras él con un fuerte portazo. El bar volvió a llenarse de ruido. La gente comentaba lo sucedido y muchos se acercaban a Fiona para mostrarle su apoyo. Gwen abrazó a su amiga y le susurró al oído. «Has estado increíble. Has visto su cara. Nunca olvidará aquella noche». Fiona sonrió, sintiéndose extrañamente aliviada. Lo que había hecho era cruel pero necesario, no tanto por Quentin como por ella misma. Por fin se había dicho todo lo que había acumulado a lo largo de los años, se había liberado del peso de agravios y decepciones no expresados. Teddy se acercó con una botella de champán. «Creo que tenemos algo que celebrar», dijo abriendo la botella. «No todos los días un hombre cierra un capítulo de su vida de forma tan hermosa». «Y abre uno nuevo», añadió Fiona tomando una copa de champán. Richard Ellison, el superior de Quentin, se acercó a la mesa. «Señorita Cambridge», comenzó formalmente y luego sonrió. «Fiona, estoy impresionado con tu actuación y tus planes para la clínica. Si necesita ayuda con la organización, estaré encantado de ofrecerle mis servicios». «Gracias, señor Ellison», sonrió Fiona con sinceridad. «Agradezco la oferta». La velada continuó. Fiona se sentía extrañamente liberada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo estaba absolutamente segura de su futuro, no porque tuviera dinero, sino porque por fin se había dado cuenta de su propia valía. «¿Sabes qué es lo curioso?», le dijo a Gwen mientras se sentaban en un rincón del bar. «Ya no me duele nada. Pensaba que al verle todo volvería. El dolor, la decepción, la pena, pero solo hay vacío». «Se llama curación, cariño», Gwen le apretó la mano. «Sigues adelante». Cerca de medianoche, Fiona decidió que era hora de irse a casa. Abrazó a Gwen y a Teddy, les dio las gracias por su apoyo y ayuda y salió. El aire nocturno era fresco y limpio. Las estrellas brillaban sobre Sioux Falls, como dándole la bienvenida a su nueva vida. Fiona respiró hondo, vio su taxi esperando en la entrada y se dirigió hacia él.